Faltan 8. De las 66 personas privadas de la libertad en Culiacán, Sinaloa, fueron liberadas 58. Los operativos de búsqueda provocaron enfrentamientos entre criminales y la Guardia Nacional. Le presento en exclusiva el video de uno de estos enfrentamientos. Incompletos. Luego del hallazgo de fosas clandestinas en el Estado de México, familiares de los fallecidos contaron a Milenio las irregularidades que están enfrentando, como que se los están entregando incompletos. Exige búsqueda. Mañana se cumplen 20 días del accidente del helicóptero de la Marina, en el que 3 elementos murieron. 2 siguen desaparecidos. La madre de uno de ellos vino a la Ciudad de México para exigir que aceleren la recuperación del cuerpo. Estará en el estudio. Luz verde. La Corte Federal en Arizona consideró que México tiene derecho a demandar a las tiendas de armas por venderlas a traficantes que las traen a nuestro país. Al respecto conversaré con el consultor jurídico de Cancillería, Alejandro Celorio. Buenas noches. La Semana Santa en México empezó violenta. Entre el viernes y el domingo de Ramos fueron asesinadas 243 personas en el país. Se trata del segundo fin de semana más violento de este 2024, solo superado por el del 23 al 25 de febrero, cuando hubo 251 homicidios. A lo del fin de semana se sumaron hoy más hechos violentos que le presento en pantalla. 5 cuerpos fueron abandonados frente al Palacio Municipal de Cárdenas en San Luis Potosí. 6 cuerpos fueron localizados en un terreno baldío en Paraíso, Tabasco, con signos de tortura. Otros 5 cuerpos fueron encontrados en la carretera Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, en Jalisco. Además de balaceras, ataques con drones y ejecuciones en otras zonas de Jalisco, de Guerrero, Chiapas y Aguascalientes. Uno de los hechos más graves fue el secuestro múltiple, que aquí le di cuenta desde el viernes. Ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que en total fueron secuestradas 66 personas. 36 adultos, 22 niñas y niños, de los cuales 58 fueron liberados entre el sábado y el domingo. Hasta esta noche faltan 8 personas aún por localizar. El secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, informó a Milenio que ninguno de los liberados quiso declarar ante las autoridades, aunque ya iniciaron 9 carpetas de investigación por estos hechos. Según el gobernador de Sinaloa y el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los menores ya se encuentran en sus casas. Afortunadamente ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas, 66, y ya hay 58 localizados, faltan 8. No hay afortunadamente menores de edad. Sin embargo, en este espacio recibimos la denuncia de una amiga de las víctimas, que aseguró que entre las personas que aún no han sido localizadas hay un menor de edad. Se lo presento en pantalla. Khaled tiene 2 años. El viernes se encontraba en su casa con otros 3 integrantes de su familia en la colonia CNOP en Culiacán. La ficha de búsqueda de este menor, de este bebé, Khaled, permanece activa, al igual que la de su madre, Aleida Guadalupe Báez, de 29 años, su abuela, María Guadalupe Ochoa Anguiano, y su abuelo, Conrado Báez Luna. Además, la Fiscalía de Sinaloa y la Comisión de Búsqueda en el Estado mantienen activas otras 5 fichas de búsqueda que fueron de personas que fueron secuestradas el viernes en Culiacán. Se trata de Kenia Adalí Araujo, Iris Joana Larañaga, Jesús Regina Meraz, Ailín Estefanía Cárdenas y Jesús Ricardo Bejarano. Estas son las 8 personas y le repito, entre ellas sí hay un pequeño de 2 años, es decir, no todos los niños, no todas las niñas ya fueron liberadas. Ahí está la información y lo verificamos con personas que conocen a estas personas desaparecidas, privadas de su libertad desde el viernes pasado. Sobre cómo sucedieron los hechos, cómo ocurrieron estos secuestros, las autoridades han insistido en que no hay videos. Hoy Milenio hizo un recorrido por las colonias de Culiacán donde se dieron los secuestros. Efectivamente, no hay cámaras de seguridad. Desde la comunidad de La Noria hasta el acceso a la carretera Imala hay una distancia de 11.8 kilómetros. En este tramo solo existe una cámara que está fuera de servicio. En la colonia industrial Palmito, una de las más viejas de Culiacán, el panorama es casi igual, sin cámaras servibles. Esto se debe a que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero pasados, 114 cámaras de seguridad fueron destruidas a balazos. El 7 de marzo, la Secretaría de Seguridad anunció la instalación de 141 cámaras nuevas en Culiacán, pero ninguna de estas cámaras nuevas está en la zona donde ocurrieron los secuestros.
En los operativos de búsqueda de los secuestrados, un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado. Otro resultó herido cuando la madrugada del domingo estaban realizando un patrullaje. Aquí le presento el momento. Fue captado en un video obtenido por Milenio. Se observa que al menos 4 guardias nacionales bajan de su vehículo e intentan detener a los tripulantes de 2 camionetas que cargaban combustible en esa gasolinería. Les apuntan con sus armas. En ese momento arrancan las camionetas de los presuntos delincuentes, pero una de ellas se regresa. Sus ocupantes disparan contra los guardias nacionales. En ese momento, 2 de los guardias nacionales que ahí estaban caen al piso. Le repito, uno de ellos está muerto, el otro resultó herido. Así las cosas el fin de semana en Culiacán, Sinaloa. Más tarde, en la misma zona, el periodista Ángel Beltrán captó en una transmisión que hacía en vivo el momento en que sujetos armados en una camioneta agredieron también a guardias nacionales que previamente habían detenido a un sospechoso. El periodista narró en medios locales cómo vivió ese momento. En estos instantes estamos cubiertos atrás de un vehículo. Cuidado. Se está urgiendo la balacera. El enfrentamiento pasó una camioneta blanca de exceso de velocidad por el lugar. Todo bien, güey. Y se registró un fuerte enfrentamiento. Respondieron los disparos, los militares, a los individuos armados que circularon en exceso de velocidad por el lugar. Se efectuaron decenas de disparos. Mi primer pensamiento fue tirarme al suelo. Me lancé al suelo y los disparos fueron tan constantes, José, que todavía en mis oídos, ¿qué te diré? Estoy batallando mucho para escuchar perfectamente debido a la intensidad de los disparos. Del terror en Sinaloa pasamos a Chiapas, donde esta madrugada hubo un enfrentamiento entre grupos criminales en la carretera Tuxtla-Gutiérrez o Cozocuautla. Pobladores describieron que cerca de las 5:30 de la madrugada se escucharon disparos e incendiaron vehículos en esa zona, además del tramo Cozocuautla-Arriaga. Elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, la Fiscalía del Estado llegaron a tomar el control del lugar demasiado tarde porque ya habían ocurrido los hechos. En el municipio de Cozocuautla también se desplegó un operativo debido a que se encontraron otros vehículos quemados. Ahí los comercios decidieron cerrar, las corridas de autobuses en la zona fueron suspendidas, lo mismo que todas las actividades de esta Semana Santa. Los pobladores tienen miedo, están refugiados en sus casas. Aquí el testimonio de una de ellos. Estamos resguardados, mi familia y yo, por seguridad. Me duele, es muy triste. Siempre ha sido un pueblo muy seguro, muy tranquilo. Ni siquiera nosotros sabemos cómo va a estar la situación en 1 hora, en 3 horas, en la madrugada, mañana temprano. Nosotros ni siquiera podemos atrevernos a planear algo porque no sabemos, desconocemos cómo va a estar el transporte, la movilidad el día de mañana y si los comercios van a seguir abiertos. También hay preocupación por familiares, amistades que salen a trabajar a otro lado y no pudieron regresar y no pueden regresar y están viendo la manera de volver. Esperamos que en algún punto todo esto se pueda regularizar, pueda volver la calma, la tranquilidad y que las autoridades pues hagan lo correspondiente. Como le decía al inicio, desde el fin de semana también hubo ataques con drones. Ocurrió en Guerrero, donde se reporta que llevan 72 horas, 3 días de asedio por parte de la familia michoacana hacia pobladores de Tecpan de Galeana, Petatlán, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán y Coyuca de Catalán. En estos últimos 2 municipios, ese grupo criminal busca el control total de las rutas y la riqueza natural. Se encuentran fuera de la zona donde los tlacos y los ardillos, apoyados por la familia michoacana, acordaron una tregua tras dialogar con líderes de la Iglesia Católica en esa región. La gente está desesperada. Hoy habitantes de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Tecpan, presentaron a un hombre al que detuvieron el viernes. Es un joven, casi un niño. Dicen que llevaba un cuerno de chivo, granadas y drones como los utilizados en los ataques contra las comunidades. Él dice que fue reclutado a la fuerza. No quiero volver a quedar ahí. ¿No quiere regresar? No quiero regresar. ¿Te reclutaron a la fuerza? Sí, no quiero regresar con ellos porque fue una guerra muy fea. ¿Al mes cuánto? Al mes me daban 14,000 pesos al mes, pero tenía quincenas que no ni siquiera las cobré. Hay niños de 14 años. ¿Que también son reclutados? Son reclutados. Más o menos, por ejemplo, en tu grupo, ¿cuántos? ¿Todos son obligados? No creo que estén ahí tanto por gusto, ¿no? Los someten.
En Jalisco, el estado de los desaparecidos, encontraron fosas y hornos clandestinos en una propiedad del municipio de El Salto. No fueron las autoridades las que dieron con este lugar, fosas, crematorios, no. Lo encontraron madres buscadoras. Ahí encontraron 27 bolsas con restos humanos. Dentro de uno de los crematorios había restos de huesos y carne humana. La Fiscalía del Estado informó que harán una búsqueda manual. Luego entrará maquinaria pesada en busca de más indicios, por lo que estos trabajos podrían extenderse alrededor de 3 semanas. Pero aquí nomás vienen y los tiran, aquí no hacen las cosas. Y yo ya me cansé de decirle, a todos los del gobierno, o sea, ya nos tenemos que acostumbrar a que es la piedrera, no la basurera. Porque por lo mismo que está que no tenemos vigilancia ni nada, nomás llegan, nos avientan y ya. ¿Solamente el día de hoy trabajarán un punto? Dice que van a tratar de ver, a ver cuántos puntos pueden procesar el día de hoy, que porque para ellos es muy importante sacar, llevar a CEMEFO, porque dicen no nos podemos llevar todo, no sé, se sienten cargados de trabajo, no sé, pero ellos es su forma de trabajar. Dicen que 10 bolsas se pueden llevar solamente, desgraciadamente. A eso es a lo que se enfrentan los colectivos de familias buscadoras, como los colectivos de búsqueda del Estado de México, que tras el hallazgo de distintas fosas clandestinas recientemente, ahora denuncian irregularidades en la identificación y la entrega de los cuerpos recuperados de esas fosas clandestinas, como ocurrió con Jesús, que luego de 3 meses desaparecido fue encontrado muerto. A su madre se lo entregaron incompleto. La historia es de Mario Rodríguez. Jesús Matamoros Velázquez es una de las 12 víctimas encontradas en una fosa clandestina, localizada dentro de un salón de fiestas en Tenango del Valle en enero del año pasado. Desapareció 3 meses antes, en octubre de 2022. Su familia, como muchas otras, se manifestó y presionó para que las autoridades lo buscaran. En septiembre pasado, cuando Jesús cumpliría 28 años, sus restos finalmente fueron entregados a su familia, tras una espera de 8 meses. Mi hijo iba en una bolsa blanca y dentro de esa bolsa iban 3 bolsas de plástico donde solamente poder ver, no sé si eran sus extremidades, sus brazos o sus piernas amarradas y una bolsa de masa de carne echada a perder. En ningún momento se vio que haya estado ese cuerpo en refrigeración. Aunque no recibió un cuerpo completo, la madre del joven encontró un poco de paz. Él era mi vida, mi brazo derecho. Un chico alegre, siempre con bromas. Era el que nos movía en casa para todo. Lo recuerdo ahorita con mucho dolor porque en este momento me está haciendo muchísima falta. Los colectivos de búsqueda de desaparecidos acusan que las autoridades cometen errores, sobre todo en la identificación y entrega de cuerpos recuperados. ¿Qué es lo que está pasando con los familiares de las fosas de Tenango? Que después de un tiempo nos enteramos de que hay ciertas partes más del cuerpo que no se han podido entregar. Cuando en el momento que nos entregaron los cuerpos nos dijeron que era todo lo que había. Varios implicados en la muerte de Jesús están detenidos, pero no todos. Así que este delito sigue impune hasta el momento. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Sí, güeytito, mucho. Mañana, si no llego mañana, pasado. Si no, la semana que viene. No es cierto. Sí, voy mañana, ¿va? Y pues nada más. ¿Va, te va? Ahí nos vemos mañana. La política fue nuevamente víctima de la violencia. Hoy fue sepultado el candidato de Morena en la alcaldía de Acatzingo, en Puebla, Jaime González Pérez, asesinado el sábado a balazos cuando estaba en su lote de autos. Su hija de 9 años, que lo acompañaba en ese momento, fue herida, sigue delicada. Con este caso van 23 aspirantes a cargos políticos de este proceso electoral, asesinados desde el mes de noviembre. Le repito, nombres, apellidos, rostros, son personas que buscaban un cargo público, hoy están muertos. En la bitácora de las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum estuvo en la Ciudad de México, presentó el programa República Sana con sus propuestas de salud, por ejemplo, dar incentivos para las personas que cuiden a enfermos crónicos, crear convenios con farmacias y laboratorios privados, así como el uso de tecnología para reducir los tiempos de trámites. Xóchitl Gálvez también se quedó en la capital del país. En su conferencia
se fue contra el secretario de Marina nuevamente, lo retó a pedir al presidente las pruebas del ingreso a México de precursores para la fabricación de fentanilo en nuestro territorio, descartó vivir en Palacio Nacional si gana la elección. Jorge Álvarez Maínez no tuvo actividades públicas, solo subió a su cuenta de X declaraciones donde plantea que la clase trabajadora tenga 2 días de descanso, consideró alarmante tener una clase política sometida a intereses que lo impiden y aseguró que reducir la jornada laboral sí es posible. Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho. No es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud, sino de, desde lo avanzado hasta ahora, partir ahí para consolidar un sistema nacional de salud para el bienestar. Y le vuelvo a decir al secretario de la Marina, usted dijo que yo presentara las pruebas de que estaba entrando fentanilo a México. Ojalá mañana se las pida al presidente de la República en la mañanera, a ver si tiene el valor, porque él dijo que si yo tenía las pruebas que las presentara. El presidente acaba de confirmar que hay y se fabrica fentanilo y que los precursores químicos entran de Asia. Las personas que descansan, que tienen tiempo para el ocio, para la familia, para otro tipo de actividades, pueden ser más productivas. Nosotros propusimos que tuviéramos 2 días de descanso obligatorio a la semana, como sucede en la mayoría de los países del mundo. También lo propuso la diputada Susana Prieto, que estaba en Morena y que por la falta de congruencia que han tenido en esta iniciativa, renunció. Vamos a insistir en reducir la jornada laboral para que puedas estar más tiempo con tu familia y además ser más productivo en tu empresa o en tu centro de trabajo. Las protestas no cesaron en Campeche a pesar de los anuncios de la gobernadora de ceses a funcionarios y bonos a policías. Ayer los manifestantes, policías, ciudadanos, también políticos de oposición, insistieron en exigir la renuncia de la secretaria de Seguridad de la entidad, pero también sumaron la exigencia de que Laida Sansores renuncie. Para no entorpecer las investigaciones, he ordenado la separación del cargo de la subsecretaria del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, por ser la encargada de ejecutar los traslados de las personas privadas de la libertad. Al director de la Policía Estatal Preventiva, quien estuvo al frente de la policía durante el operativo en el Cerezo de Cobén. Primer punto del pliegue petitorio, que es irrevocable, es la renuncia de la maestra Marcela y todos los mandos superiores que vienen con ella. Es que ahí es un capricho ya, ¿no? Vamos a dar el reconocimiento para los policías que dieron el paso y que están aquí, a los que estuvieron en el operativo y entraron, y a los que fueron lastimados, otro bono extra. La voz y exijan sus derechos también por la dignidad laboral de todos los compañeros. Tarde o temprano se va a hacer justicia. Si la gobernadora, lo repetí hace rato, la gobernadora quiere someter a los policías, la gobernadora quiere encarcelar a los policías por manifestarse libremente. En esa misma zona del país se descarriló el Tren Maya. Uno de los vagones de un convoy que cubría la ruta de Campeche a Cancún se salió de la vía, se descarriló. Usuarios compartieron cómo lucía el tren tanto por dentro como por fuera. Ahí está, descarrilado. A través de un comunicado, la empresa informó que el hecho ocurrió sobre la estación Tikokov, sin que se dieran afectaciones humanas ni materiales. Detalló que para ingresar a la estación, los 3 primeros vagones pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, ocasionando que el 4.º vagón se saliera de las vías. Una comisión dictaminadora ya está realizando una investigación de este hecho. Uno de los trabajadores del Tren Maya no consideró que esto hubiera sido un descarrilamiento, sino, dijo, lo cito, una simple falla mecánica, pero ya vimos el tren descarrilado.
¿Pero sí se descarriló? Déjenme para sacar, no, esa palabra no utilizamos nosotros, es como todo carro que se descompone. Pero pues apenas fue inaugurado en diciembre. Si no es descarrilamiento, ¿qué es, señor? Una falla mecánica del tren. Pero se salió de la vía. Y hay videos en redes sociales. Hay videos, no, Eso fue solo una falla mecánica que tuvo, ¿no? Dejen que avancen como todo carrito se descompone, se llama al seguro para que se quite el carro y se estacione adecuadamente. En 2 horas se lo soluciona. Desde hace unos días le he presentado aquí el caso del marino Emiliano Navarro Martínez. Murió tras el desplome del helicóptero en el que iba el pasado 6 de marzo al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con la familia del marino para brindarle apoyo para localizar el helicóptero y, por supuesto, localizarlo a él. No hubo una respuesta, le presentamos aquí hace unos días la respuesta que dieron desde la Marina, que no había una orden desde Presidencia. Hoy, a casi 20 días de este accidente, su madre se manifestó afuera de Palacio Nacional demandando que se autorice el equipo necesario para poder localizar a su hijo en el fondo del mar, ahí en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Aquí lo que ha ocurrido en este caso. Quiero tener a mi hijo en mis brazos. Sí, compañero presidente. Presidente, vamos a hacer. Mi hijo, mi hijo. Ahora mismo voy a ver. Por favor, te lo suplico. El almirante va a estar conmigo ¿No ha dado ninguna indicación? No, me dijo que no han recibido ninguna indicación o instrucción, pero aún así se continúa con la búsqueda. Pero si eso fue lo que me dijo el jefe de Estado Mayor. Pero si él me lo prometió. Eso fue lo que me dijo, hablé con mi almirante y eso fue lo único que me dijo, señora. Oh, no. Mamá. Entonces es lo que yo te comentaba, así pueden tardar 10 años porque no tienen el equipo necesario, ¿verdad? Nosotros somos los que nos hemos acercado hacia ellos. Nosotros viajamos a Manzanillo. Estuvimos una semana ahí haciendo protesta, pidiendo hablar con los altos mandos. Exactamente, sí nos atendieron, pero lo único que nos han dicho es lo mismo que ya sabíamos, que siguen con la búsqueda. Me acompaña en el estudio María de los Ángeles Martínez, madre del marino Emiliano Navarro. Bienvenida. Gracias. ¿Qué respuesta tuvieron hoy en Palacio Nacional? ¿Alguien lo recibió? ¿Algo? Sí, tuvimos el acercamiento de una de las personas cercanas. Me pidieron mi número de teléfono y dijeron que en el transcurso del día iba a recibir una llamada de la Secretaría de Marina, la cual nunca llegó. Hasta esta hora, pasadas las 10:20 de la noche, 10:22, no ha recibido una llamada. No. ¿Qué saben de la ubicación de su hijo, dónde se encuentra y las posibilidades para que en caso de que se autorice, como prometió el presidente, puedan llegar hasta él? Mira, hasta hace unos minutos yo acabo de enterarme que efectivamente el helicóptero no se encuentra a 1,600, sino son 2,700 metros. 2,700 metros abajo. Sí, hay un equipo con el que pueden sacarlo, se llama Víctor 6000 y lo tiene la Universidad de Francia, es donde lo tienen. Yo pido por favor que se pueda gestionar, que se pueda pedir ese equipo para poder rescatar a mi hijo, no nada más a mi hijo, también al otro compañero, porque yo sé la angustia que es vivir día a día sin saber nada de nuestros hijos. Y la mamá de Kevin se encuentra igual que yo. ¿Este equipo qué permitiría? ¿Es un submarino que permite llegar a esa profundidad? Sí, algo así fue lo que me comentaron. Te digo, escasos unos minutos sí, que acabo de recibir esa llamada y me comentaron eso. 2,700 de profundidad sería la ubicación en esa zona donde cayó el helicóptero. Es decir, esto aumenta, por supuesto, la complicación, pero ustedes ya han investigado cómo se podría lograr, sí, ¿no? Si se da este equipo. Esta noticia la supimos por medio de la familia del otro muchacho, de Kevin. Sí. Ellos fueron los que investigaron, la verdad. Pero sí, necesitamos que nos ayuden de verdad. Todos los ciudadanos, quien pueda, por lo que más quieran, ayúdenos. Necesitamos ser escuchados. Créanme que este infierno en el que se vive
no se le desea absolutamente a nadie. Sí, por lo que me dice tampoco ha tenido respuesta negativa, es decir, que alguien dijera estamos impedidos de llegar hasta ahí, tampoco le han dado esa respuesta. No, yo también lo que quisiera que alguien me dijera, mira, aquí está, se está buscando, porque únicamente me dicen, sí los estamos buscando, pero yo cómo sé que realmente sí lo siguen buscando. Claro, equipo de búsqueda entiendo que existe, porque de hecho cuando estuvimos en Acapulco hace algunas semanas nos explicaban los elementos de la Marina que están utilizando ciertos radares, ciertos drones, ¿no? Para localizar, en este caso, restos de personas que están desaparecidas allá. No sé, desconozco si estos radares, estos drones pueden llegar a esas profundidades, determinarlo, pero lo que es evidente que no se cuenta es con un submarino que llegue a esa profundidad. Ustedes dicen que es un submarino, se llama Victor 6000, es un robot francés que puede llegar a esas profundidades y se tendría que solicitar en préstamo de alguna manera. Eso es lo que han pedido a la autoridad, que les den una respuesta y que además se facilite el equipo. Sí, exactamente, eso es lo que necesitamos. Sí. ¿Su hijo por qué entró a la Marina? Mira, ¿Qué decía él? Emiliano, desde que yo recuerdo, él siempre decía, yo voy a ser soldado. Te estoy hablando de 5 años. Sabemos que muchos niños les gusta. Claro. Yo decía, sí, mijo, sí. En la Unión no tenía, o sea, en nuestro pueblo no teníamos ningún marino, ningún soldado. Entonces, pues yo lo veía como algo muy lejano. Cuando él entró a la secundaria, un día llegó y me dijo, ma, ya no voy a ser soldado. Dije, ¿ya ves? Dice, no, ahora voy a ser marino. Yo le comento, ¿pero qué no es lo mismo? Y dice, no, mamá, la Marina es lo mejor de lo mejor de lo mejor de México. Y yo quiero pertenecer a esa institución. Cuando él iba en sus vacaciones o cuando terminaba algún operativo y que le daban unos días, yo en alguna ocasión le comenté, hijo, ¿y si te pasa algo? Me decía, no, mamá, tú no sabes la hermandad que tenemos dentro de la Marina. Un marino jamás abandona a otro marino. Esas eran siempre sus palabras. Y él estaba muy, muy orgulloso. Bien, pues que no lo abandonen. Que no lo abandonen, por favor. Y se lo entreguen. Muchas gracias por estar aquí y seguimos insistiendo en el llamado para que se dé la búsqueda, que lleguen a él. Ojalá que se tome en cuenta la información que usted da. El Victor 6000 es este robot francés que puede llegar a esa profundidad. Ojalá pronto tengamos noticias y lo estaremos transmitiendo. Sí, ojalá y que sí. Muchísimas gracias. Gracias a la señora María de Los Ángeles Martínez. Gracias. Sí. Ayer fue publicada la entrevista que realizó el programa 60 Minutes de la cadena CBS al presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente respondió a temas electorales, de migración, política exterior, tráfico de fentanilo. Aceptó por primera vez, después de haberlo negado en reiteradas ocasiones, que sí, en México se produce fentanilo. No solamente llegan los precursores, sino que aquí se hacen las pastillas, pero dijo, sí, que es muy poco lo que se hace aquí, pues también se fabrica en Estados Unidos y Canadá. Aquí parte de lo que dijo en esa entrevista. The head of the DEA says cartels are mass producing fentanyl, and the U.S. State Department has said that most of it is coming out of Mexico. Are they wrong? Sí. Yes. Oh, no. Or rather, they don't have all the information, because fentanyl is also produced in the United States. The State Department says most of it's coming from Mexico. Fentanyl is produced in the United States, in Canada, and in Mexico, and the chemical precursors come from Asia. The president calls his approach hugs, not bullets. How is that working out for Mexico? Muy bien. Very well. There are still 30,000 homicides in Mexico, and very few of those are prosecuted. So there's an idea that there's still lawlessness in Mexico. Is that fair? Of course we prosecute them. There's no impunity in Mexico. We asked him about some of the times American politicians have invoked his country, including Speaker of the House Mike Johnson, who last month said he urged President Biden to reestablish a program requiring migrants to wait out their asylum cases south of the border. No. El señor legislador sí, es un irrespetuoso. Nosotros somos un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero.
tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. Respondió Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, diciéndole al presidente López Obrador a través de su cuenta de X, declarando que la estrategia del presidente de México para asegurar la frontera era absurda y que mientras el presidente mima, así puso Johnson, mima a los cárteles en México, exige que Estados Unidos financie la migración masiva. El presidente fue cuestionado en su conferencia mañanera por las declaraciones que realizó sobre la producción de fentanilo en México. Hizo estas aclaraciones. En México, en algunos lugares se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México. Hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos, que llevan a que se elabore el fentanilo, igual que en Estados Unidos, eso incluso aceptado por la Fiscalía de Estados Unidos, y lo mismo en Canadá, para que no saquen de contexto nuestros adversarios. Mi respuesta es un asunto en el que tenemos que ayudar todos, no culpar a México. En otros temas, hoy se determinó que México sí tiene derecho a demandar en Estados Unidos a empresas que venden armas, que luego los traficantes envían a México. Saludo a Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué alcances tiene esto, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues en esta segunda demanda que el gobierno de México presentó contra 5 tiendas que venden armas de fuego en Arizona, la jueza nos da la razón al desechar mociones de desistimiento que presentaron las empresas demandadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas demandadas, como defensa ante la demanda del gobierno de México, pues presentan ciertos argumentos que el día de hoy una jueza federal desechó, es más, lo rechazó. ¿Y eso qué significa? Que vamos a poder seguir adelante con el litigio ahora en Arizona. Vamos a tener 2 litigios en curso, uno en Boston y uno en Arizona. Sí, ¿qué se espera de esto? Platicábamos desde la primera demanda, Alejandro, un poco sentar un precedente, que esto pare, sí. Digamos, ya con la luz verde que tienen para seguir adelante, ¿qué se espera el gobierno mexicano a partir de ahora? Bueno, lo que esperamos una vez que podamos operar un par de obstáculos, que sería que las empresas demandadas busquen apelar la decisión que obtuvimos hoy favorablemente, pues esperamos ya entrar al fondo del asunto del litigio y pasar a la etapa de producción de evidencia. Ahí vamos a poder conocer en el litigio, y seguramente todo esto será público, en qué medida las empresas que estamos demandando saben que sus productos están en manos de criminales en México. Y eso quiere decir que sabiendo que esos productos llegan a manos no adecuadas, pues no hacen algo para remediarlo. Estas empresas le venden a prestanombres, hacen ventas múltiples, son negligentes en la forma como comercian sus productos, y eso facilita el tráfico a nuestro país. Y con esa información nosotros podremos establecer que hay un nexo causal entre lo que hacen y dejan de hacer estas empresas con la violencia que sufrimos en nuestro país. Claro, el fin sería que haya más controles, ¿no? Para que no terminen en manos de traficantes y por lo mismo no fomenten la violencia en nuestro país. Efectivamente, que comercien sus productos de una manera más cuidadosa, es decir, pues preguntarse si usted va a comprar 20 rifles de asalto o de estilo militar, ¿para qué los quiere? ¿No? ¿Por qué compró hoy y mañana y pasado más armas? Lo que queremos es que la empresa se autorregule, y si no lo hace de manera voluntaria, pues que lo haga por una decisión judicial. Sí. Implica, por supuesto, que le peguen el bolsillo tanto a las que venden, ¿no? Las armas, como a las que las construyen, porque solo así podrían implementar controles. Solo así, porque si no enfrentaran una demanda de esta magnitud, con una posibilidad de una sentencia en materia económica bastante elevada, pues las empresas no lo harían. De otra forma, pues desde hace años habrían modificado sus prácticas comerciales, están sobre aviso. Reportes gubernamentales, hasta en las series que están en las plataformas digitales, pues saben que sus armas de estilo militar están en manos de criminales. Pero ahora, con la posibilidad de enfrentar una compensación económica muy elevada, pues seguramente tendrán más ánimos para modificar sus prácticas comerciales. Bien, Alejandro, te agradezco como siempre. Estamos atentos, por supuesto, al curso legal que tengan estas demandas, en particular esta que hablamos hoy de Arizona, pero también la que se mantiene allá en Boston. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería.
Se elevó a 139 el número de muertos después del tiroteo en la sala de conciertos Krakow City Hall, en la provincia de Moscú, en Rusia. El presidente Vladimir Putin admitió que el ataque fue cometido por islamistas radicales, sin embargo, insistió en vincular a Ucrania. Afirmación que Kiev ha rechazado. Medios internacionales reportaron que al menos 11 personas han sido detenidas, 4 de ellas de Tayikistán, quienes fueron exhibidos en redes sociales con signos de tortura mientras se presentaban a su primera audiencia, donde se les dictó prisión preventiva hasta el 22 de mayo, acusándolos de cometer un acto terrorista. El domingo fue día de luto nacional en Rusia. Se realizó un homenaje a las víctimas de este ataque. Con 14 votos a favor, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió este lunes un alto al fuego inmediato en Gaza, un llamado bloqueado varias veces por Estados Unidos y que en esta ocasión se abstuvo de votar. En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló una reunión que se realizaría en Washington, D.C. para evaluar la posible incursión de Israel en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El presidente ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, dejará el cargo a finales de este año, en medio de una reorganización motivada por la crisis de seguridad del fabricante de aviones estadounidense. Su salida no será la única, ya que el presidente de la compañía, Larry Kellner, también será sustituido por Steve Mollenkopf. Además, el jefe de la unidad de aviones comerciales, Stan Deal, dejará el cargo para ser reemplazado con efecto inmediato por Stephanie Pope, actual directora operativa del grupo. El CEO de la empresa, Dave Collum, anunció su salida haciendo referencia al incidente más grave que sufrió Boeing en los últimos meses, el desprendimiento de un tapón, una puerta de un Boeing 737-900 MAX de Alaska Airlines. Aquí, el detalle de la turbulencia por la que está atravesando la empresa Boeing. 2024 no ha sido el mejor año para la empresa Boeing. De enero a la fecha se han registrado al menos 10 incidentes con sus aviones en medio de los escándalos que provocaron las declaraciones de un ex trabajador sobre el ensamble de las aeronaves y después su muerte de manera misteriosa. Day one, it's just all been about schedule and hurry up and just get it done, push the planes out, we're behind schedule. Todo comenzó el 5 de enero. Al ganar altura, tras despegar de Portland, el Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines se desprendió el llamado tapón puerta de fuselaje. Ese mismo mes inició una investigación federal sobre el incidente del 5 de enero, que de manera preliminar reveló que no se colocaron los tornillos diseñados para evitar que la pieza saliera volando. Esto llevó a la inmovilización temporal de algunos aviones 737 MAX, a comparecencias ante el Congreso, a retrasos en la producción y a que las acciones perdieran una cuarta parte de su valor. Pero desde el primer incidente se han sumado varios más, todos relacionados con piezas mal ensambladas o por falta de mantenimiento. Oh my God! Sorry. Stop it! Whatever the hell that thing. Oh. José de Jesús Suárez Valdés, experto en aviación, señaló que el origen de las fallas en los aviones de Boeing se encuentran en el cambio de sus procesos. Y es ahí donde se han encontrado, incluso la misma auditoría de la FAA encontró alrededor de 50 hallazgos. A pesar de sus constantes incidentes en los últimos 2 meses, sus clientes siguen teniéndole la confianza a la marca, pues Boeing no se ha negado a revisar las fallas. Otro problema al que se ha enfrentado Boeing es la muerte de John Barnett, uno de sus ex empleados de 62 años, conocido por expresar su preocupación por los estándares de la producción de la empresa desde 2017. Lo encontraron con una herida de bala autoinfligida en un hotel de Charleston, donde sería interrogado por autoridades aeronáuticas. Barnett precisó en sus denuncias en entrevistas a medios internacionales que los trabajadores bajo presión instalaron piezas de baja calidad a las aeronaves y que descubrió graves problemas con los sistemas de oxígeno. Estos incidentes recientes pues llaman muchísimo la atención, tanto porque no suceden. Hay que seguir diciendo que la industria aérea es el medio de transporte más seguro que existe en el mundo y lo seguirá siendo. Para Milenio Noticias, Ana Luisa Ruiz Hurtado. Gracias, Ana Luisa Ruiz, por presentarnos a detalle lo que ocurre con Boeing. Pausa, volvemos.
Mini Lataide, ahora sí, desenlace del caso de Dani Alves, al parecer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, Dani Alves salió hoy justamente de la cárcel en libertad provisional. Sí. Esto fue a las 9:25 tiempo del centro de México, 16:35 de España. Se depositó en el juzgado el €1.000.000 que le impuso el miércoles pasado la audiencia de Barcelona, a la espera de que se resuelvan los recursos por su condena por violar a una joven. El futbolista, Alex, ahí estamos viendo las imágenes, vestía una chamarra negra y un pantalón de mezclilla. A su salida sostuvo todo el tiempo la mirada al frente y justamente con esa misma imagen su hermano escribió en redes sociales que no se van a cansar y dice con la frase: con la cabeza en alto demostraremos tu inocencia. No se cansan, no bajan los brazos en ese sentido la familia de Dani Alves. Hasta el momento se desconocen, Alex, los detalles de la fianza, pues no hubo declaraciones ni de Alves ni de la defensa. En un principio recordemos que el papá de Neymar apoyó económicamente a Dani, pero después de la sentencia de 4 años y medio de cárcel que se le dictó, pues aseguró que no lo harían más. Eso sí, algunos medios en España aseguran que lo hizo Memphis Depay, pero no hay nada concreto. Así la situación de Dani Alves. Seguiremos, por supuesto, los detalles y, bueno, los presentaremos justamente en este espacio. Muy bien, Mine, pues estaremos atentos, por supuesto, a lo que ocurra con Dani Alves. Por lo pronto salió y también ver quién pagó esa fianza, porque él decía que no tenía el recurso, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Gracias, Mine. Buenas noches. Hace unos momentos se reportó que el candidato del PRI, PAN, PRD a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, sufrió un atentado del que resultó ileso. Resultó ileso porque su vehículo estaba blindado. Corona Damián había acudido por la tarde a interponer una denuncia por amenazas de muerte recibidas para que deje la contienda electoral y a su regreso fue atacado a tiros cerca de la casa de campaña. También su equipo de trabajo que le acompaña resultó sin lesiones, pero hay un nuevo acto de violencia contra un aspirante a un cargo público, en este caso al candidato en Cuautla. Con esto nos despedimos, los veo mañana a las 22 horas.